Audiencia, saludos como siempre, y recordándoles que estos diálogos, que son cívicos, el que viene es un diálogo cultural, tienen el auspicio del municipio de Quito. Y voy a conversar con François Coco Lasso. Él es el director del Centro Cultural Metropolitano y vamos a hablar de un tema singular, realmente seductor, por misterioso. Vamos a hablar del color y de los invisibles. Vamos a ver que el propio François nos cuente de qué se trata, porque esto es arte y es una recopilación de las experiencias artísticas en el nivel internacional. François, te doy una muy cordial bienvenida y te agradezco sobremanera haber aceptado esta conversación. ¿Cómo estás? Hola Marcelo, buenas noches. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Pues estamos muy contentos. Acabamos de inaugurar la muestra el 3 de diciembre, justo por las fiestas de Quito. Y como tú bien lo mencionaste, es una exposición muy interesante, una colaboración internacional que yo creo que va a llamar muchísimo la atención. Tú eres un consumado artista, un hombre muy sensible, de una muy especial espiritualidad. Cuéntanos un poquito, explícanos esto que para los profanos, los prosaicos como yo, que le gusta del arte, pero nada más que eso, quisiéramos entenderlo mejor, porque es difícil intelectualizar el arte, pero te pido que lo hagas hoy día. ¿En qué consiste esto de el color, lo invisible? Esto ya pertenece un poco al alma humana, a lo subjetivo. Quisiera oírte, François. Mira, es muy interesante esta propuesta, digamos, expositiva, que ha sido curada por dos académicos, artistas españoles, María Santoyo y Miguel Delgado, a través de una colaboración que hemos tenido con Fundación Telefónica, ¿no? Y esta exploración, digamos, sobre el color a partir del mundo de la subjetividad, viene por un interés compartido entre el Centro Cultural y Fundación Telefónica, y es el tener la posibilidad de garantizar el acceso a la cultura de medios, a la cultura digital, a las nuevas tecnologías. A partir de ahí surge esta exhibición. ¿Y de cómo nace esta exhibición, según los curadores? Nace a partir de la lectura de un libro, el libro Optics de Isaac Newton. Entonces, el principio es que estamos en plena ilustración en Europa. Los grandes científicos están haciendo unos avances investigativos de las ciencias impresionantes. E Isaac Newton, aparte de su gran teoría de la gravedad, es un extraordinario explorador de lo visible, del mundo visible. Y publica este libro a raíz de su investigación sobre la refracción de la luz y cómo la luz se descompone en colores primarios y en colores secundarios, ¿no es cierto? Y a partir de esa reflexión de Isaac Newton, esa reflexión científica, los curadores empiezan a plantear cómo la exposición, este conocimiento de lo invisible, es finalmente un recorrido a través de artistas, de creadores, de inventores, de tecnólogos, del pasado y del presente, haciéndose una pregunta básica: ¿qué es el color? ¿No? ¿De dónde viene? Y entonces, claro, la muestra que está expuesta ahorita en el CCM explora diferentes facetas científicas, económicas, sociales, culturales, y busca comprenderlo. No les voy a dar todas las respuestas. Lo importante es ir a la exhibición y dejarse llevar por ella, ¿no? Bueno, Y François, entonces, claro. eh, eh, me parece muy bien a tu premisa, tu explicación. Los colores son como la retina tuya, la mía, la de todo el mundo, en el Claro, nivel evolutivo que nos manejamos los humanos. Cómo nuestra retina percibe estas ondas electromagnéticas que van desde el rojo hasta el azul. Más allá del violeta no podemos ver, no tenemos idea de cómo será. Y, exacto. y por debajo del rojo tampoco. Entonces, esas son ondas electromagnéticas que existen en la realidad, pero que están vetadas, veladas para el ojo humano, ¿no? Exactamente.
Exactamente, No y sé eso si es tú lo... sepas que las abejas pueden ver en la luz ultravioleta, ¿no? Ven más allá del violeta. No sabemos qué es lo que ven, solo ellas saben. Claro, Y lo mismo sucede con la vista de los felinos, ¿no? De los gatos, que ellos pueden, el espectro de ondas electromagnéticas, como tú bien dices, claro, exactamente. así es. Bueno, ¿en qué va a consistir, François Coco Lazo? ¿En qué va a consistir esta exposición? Porque desde ya, por ejemplo, a uno como yo, ya le convocas a esta exposición, ¿no? En el Centro Cultural de Quito. Pero ¿en qué va a consistir para divulgar, para vulgarizar, para publicar, para que la gente se interese? Mira, la exposición está dividida en 6 capítulos importantes, generales, digamos, ¿no? Un primer capítulo que se llama Del espectro visible al invisible, ¿no? Que es un poco lo que tú planteas, ¿no? Y está dedicado a la ciencia del color, desde el experimento de Isaac Newton, que les hablaba antes, hasta los descubrimientos más avanzados en campos como la astrofísica, la neurociencia o la medicina, que se sirven justamente tanto del espectro visible como del invisible, ¿no? Es decir, aquello que vemos y aquello que no vemos, entendiendo que el color no existe como tal, ¿no? Sino que el color es, si tú quieres, la refracción de la luz sobre un objeto. No es que los objetos tienen color, sino que lo que nosotros vemos es la emisión de una cierta onda electromagnética que nuestro cerebro percibe, descubre y procesa, ¿no? Luego tienes, digamos, junto a este primer campo, esta primera cartografía, tienes el color como invención. Y aquí hay que entender el aspecto cultural del color, ¿no? Porque el color es un concepto cambiante y real o subjetivo. Es decir, la luz produce sensaciones cromáticas que no son iguales para todos, aunque hay un consenso global en cuanto a su nomenclatura. Por ejemplo, es muy conocido que nosotros en nuestro mundo, en nuestro Ecuador, en nuestro territorio, tenemos una palabra para definir al color blanco, ¿no es cierto? Pero los Inuit en Alaska tienen al menos 35 términos diferentes para describir distintas tonalidades del color blanco, ¿no? Eso da cuenta de Y cómo el esos color es alascayanos, extremadamente subjetivo. esos de Alaska, tienen más razón que nosotros, porque el blanco, como sabes, François, es la suma de todos los colores. Si tú Exactamente. un disco con el arco iris lo haces girar a toda velocidad, tú ves el disco de color blanco. El blanco es la suma de todos los colores, de tal manera que si en Alaska tiene varios adjetivos, esos alascanos están en la razón. Claro. Y justamente ahorita que hablas del disco, que mencionas del disco, una de las experiencias que uno puede ver en el Centro Cultural Metropolitano es justamente la descomposición de la luz y cómo se forma el blanco a través de un modelo giratorio, ¿no? Hicimos unas animaciones que nos permiten entender cómo la suma de todos los colores forma el blanco en el método aditivo, en el método sustractivo, digamos, que es un poco científico, y en el método aditivo, que es el método que usan los pintores, por ejemplo, de aplicación de color, cuando se aplica todos los colores, se forma el negro, ¿no? Entonces, hay dos formas distintas de trabajar con el color y con los Exacto. métodos. Le definen los físicos al negro como la ausencia de los colores, ¿no? O Es la sea, ausencia de la color. ausencia de la luz, en definitiva. Exactamente. Ahora, lo interesante en esto, si tú me lo permites, François, es contarle a la gente que tu cerebro, François, el mío, el de todos, aloja una latencia, una enormidad en potencia, no aprovechada todavía porque apenas nuestro cerebro, en el mejor de los casos, con los genios, los brillantes, utiliza un 15%. El 85% está todavía baldío, está virgen. Y dicen que en ese restante, donde se aloja el universo entero en nuestro cerebro, están formas de la realidad que no podemos imaginar. Sin duda, ¿no? Sin duda, digamos, el cerebro humano sigue siendo un absoluto misterio. Las neurociencias hacen descubrimientos todos los días sobre nuestras capacidades
perceptivas, memorísticas. Solamente hay que pensar, por ejemplo, cómo funcionan nuestros sueños para darse cuenta de los universos posibles que no vemos desde el mundo de la razón y del espectro visible, ¿no? Cuando uno está soñando y recuerda un sueño, uno está viviendo unos universos que son reales, digamos, reales porque tienen existencia en nuestras vidas, que son fantásticos, ¿no? Y vos dices, bueno, durante el sueño se producen unos universos inimaginables en la realidad, ¿no? Y eso es Claro, maravilloso, o sea, a pensar eso a veces partir de... pensando en lo que tú dices, François, yo me he puesto no a justificar, pero sí a explicarme la avidez que tienen eh, ciertos drogadictos, por ejemplo, los que hace 40 años se dedicaron al ácido lisérgico, al LSD, te acordarás, porque decía, expandía el cerebro, ¿no es cierto?, en una forma artificial, de tal manera que podrían tener experiencias que eran absolutamente inusuales para una persona normal como tú y como yo, François. Las drogas te expanden la capacidad cerebral, Muy ¿no es cierto? antiguos, ¿no? Eh, Y como te decía yo hace un momento, yo no es que justifique, pero sí me explico por qué, ¿no? Es claro, una avidez de conocimiento, una avidez, una curiosidad. Así es. Pero quiero remarcar que no estoy justificando a los drogadictos de claro, ninguna claro. manera. Pero fíjate tú que, por ejemplo, las culturas donde existen los chamanes, ¿no? Que entran en estados alterados, ¿no? En estados alterados de su cerebro a través de la ingesta de ciertas sustancias, ¿no es cierto? Más allá, independientemente del juicio de valor, ¿no es cierto? Ha sido una práctica que nos permite acceder a otro tipo de realidades, digamos, ¿no? Lo que sucede es que lo uno está contextualizado en un espacio ritual, ¿no es cierto? Muy, muy ritualizado, digamos. Y lo otro, claro, lo otro ya es la diversión absoluta, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Pero Pero es muy interesante, François, porque nuestro chamanismo, por ejemplo, en toda la cuenca amazónica, que va hasta el Brasil, ha utilizado por milenios la por supuesto, ayahuasca, claro. los chamanes y la ayahuasca, ¿no? Que permiten experiencias que por nosotros no podríamos entender. Así de simple, François. No, por supuesto, absolutamente. Y eso da cuenta de la forma en la que la realidad se va construyendo y se va configurando. Recientemente leí la publicación de un texto extraordinario que se llama Una antropología de la figuración, que fue escrito el año pasado por Philippe Descola, que estuvo aquí justamente haciendo sus primeras investigaciones con el pueblo achuar. Y Philippe Descola define unos 4 grandes grupos humanos a lo largo de la historia de la humanidad, incluido el presente, que tienen formas de hacer figuración, ¿no? Es decir, de construir figuras, puedan ser estas figuras simbólicas rituales, pueden ser estas figuras simbólicas de las artes, como las que vamos a ver en la exposición, y cada una responde a unas, si tú quieres, cosmovisiones o configuraciones de las culturas, ¿no? Entonces, tienes una cultura, por ejemplo, naturalista, muy, muy propia de Europa occidental, en donde los humanos se conciben diferentes de los no humanos. Y eso produce unos tipos de representación. Las culturas amazónicas son más bien del tipo animista, dice Philippe Descola. ¿Qué quiere decir? Que para estas culturas los no humanos y los humanos comparten ciertas características y ciertas propiedades similares. Entonces, las formas de representación, sea esta representar a un jaguar o pintarlo de unos ciertos colores, ¿no es cierto? Es una práctica muy distinta a la del arte que conocemos, ¿no? Al arte tradicional, al arte occidental, por ejemplo, ¿no? Correcto, François. Ahora, te queda un minuto para promover el evento mismo. Te ruego promoverlo porque vale la pena. Localízalo, por favor, e invítanos. Están todos cordialmente invitados a ver esta exposición en el Centro Cultural Metropolitano, una colaboración entre Fundación Telefónica del Ecuador y el municipio de Quito. Está abierta de miércoles a domingo de 9:30 de la mañana a 16:30. La dirección del Centro Cultural Metropolitano es la García Moreno y el pasaje Espejo. Pueden ver muchísima información sobre la exposición en la página de Fundación Telefónica,
es fundaciontelefónica.com.es. Y esta exhibición va a ser digitalizada y luego, digamos, copias digitales a través de la página de Fundación Telefónica. Es una experiencia muy bella, accesible para toda la familia, y también se van a encontrar con obra de arte y colección de arte ecuatoriana muy interesante. Tenemos obras de Emocionante, Pilar François. Flores, de Eduardo Maldonado. Emocionante, amigo François, emocionante. Ahí estaré y te mando un gran abrazo y un Araceli gracias Silver, especial por de esta grandes artistas. conversación. Gracias, François.